Estimado teleauditorio, estamos aquí en una emisión del programa En Forma Libre, transmitido desde la cabina del Hotel Posada Viena en la Colonia Juárez, en las calles de Marsella y Dinamarca. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, aquí Javier López para el análisis de los temas nacionales e internacionales. Y también, bueno, saludamos a nuestro productor y director de cámaras, a Josué Cruz Muñiz, quien pues es el mago allá de la lente. Y en esta ocasión tenemos varias cosas, varios temas muy importantes que abordar. Iniciaremos por lo que pasa hoy martes 6 de noviembre del presente año, en el que hoy son las elecciones en los Estados Unidos, en los que pues se decidirá quién va a llevar el destino de este país en los próximos años, y donde hasta las cifras nos están dando o se han registrado, ahí está muy cerrado la disputa por la presidencia de los Estados Unidos. Barack Obama hizo su cierre, igual que Rooney, y bueno, pues ahí están ya las cartas sobre la mesa. Los votantes hoy decidirán cuál es el destino que le dan a su país, y sobre todo, bueno, pues se habla de que puede repetir Obama, pero con un margen muy estrecho, después de que ha tenido algunos claroscuros en su administración. ¿Tú cómo ves eso, Javier? Bueno, antes que todo, muchas gracias por su presencia, por este espacio que nos abren en su agenda para poder platicar de temas como lo plantea Javier, temas que nos atañen, que nos obligan a repensarlos, porque la relación con los Estados Unidos es de 3.000 kilómetros en la frontera. Tenemos aquí más del 70% de la inversión norteamericana en laboratorios, en autopartes, y sobre todo tenemos una presencia mediática del día a día. Por ejemplo, Javier, no podemos concebir una acción de gobierno si no se lee lo que dice el New York Times o el Washington Post. O sea, es una situación que nos atañe, que nos afecta, sobre todo porque se estima que hay más de 12 millones de mexicanos en la Unión Americana. Pero también en este periodo de Obama han sido deportados 3,5 millones de indocumentados. Esta es una cifra verdaderamente demoledora, porque bueno, está la parte amable de Obama, pero en el fuero interno pareciera un republicano, es decir, es un personaje afable, amable, pero en su fuero interno pues sigue siendo un norteamericano que responde a los intereses de los norteamericanos y responde a los intereses de la nación más importante del mundo. Entonces yo creo que tenemos que ver no solamente las elecciones como un suceso, un proceso que nos debe de importar y nos afecta directamente, sino como qué puede venir en el futuro. ¿Por qué? Porque Obama o el republicano será el próximo presidente de la República, pero en México también tendremos un proceso de un nuevo gobierno. Entonces vamos a ver cómo empatan las políticas económicas exteriores y toda una gama de vinculaciones que tenemos, y de ahí que Enrique Peña Nieto pues vaya a hacer una visita próximamente a Estados Unidos y Canadá, dentro de una agenda que se ve muy acotada por este proceso electoral. En consecuencia, lo que sucede en Estados Unidos pues nos va a afectar directamente a nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos una firma de un tratado de libre comercio que surge de 1994 con Carlos Salinas de Gortari, y que bueno, pues Salinas de momento se la jugó con los republicanos y después se dio cuenta que se había equivocado y dio marcha atrás, como sucede con muchos políticos. Van para adelante y es un pasito para adelante y otro para atrás, como aquella cantaleta del burrito, da un paso para adelante y otro para atrás. Entonces en ese escenario pues yo pudiera pensar que va a ser de la mayor importancia, y mañana tendremos el próximo presidente de los Estados Unidos, pero con todas estas circunstancias tan especiales que nos son comunes en Estados Unidos y México, Javier. Así es, sin duda es un proceso prioritario para nuestro país también, como tú mencionas, por la relación comercial que se tiene y la relación política. No lo podemos desvincular los temas, los grandes temas, sobre todo de que
la inversión de los Estados Unidos en México pues es muy fuerte, y el Tratado de Libre Comercio precisamente abrió todas estas pautas a muchos sectores. Entonces, el que marque el destino en Estados Unidos con un nuevo presidente, o repita el mismo presidente, va a tener mucho que ver nuevamente durante este periodo de Enrique Peña Nieto, que ya dio una vuelta por allá por Estados Unidos. Obviamente ya se percató de cómo están las aguas en ese país, y obviamente, como tú mencionabas, uno de los grandes temas que preocupa a México es la cuestión migratoria. Y en la cuestión migratoria, en apariencia, pareciera que Obama no ha metido mucha mano para tratar de imponer más candados a esta migración, pero como tú dices, las deportaciones se han hecho, ahora se han incrementado debido a que está operando muy fuerte la patrulla fronteriza, y obviamente han endurecido esta política en una forma un tanto silenciosa, de tal manera que no se vea algo así como un golpe muy duro para la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, este tema es el que siempre ha sido muy espinoso entre los dos países, y que inevitablemente siempre ha marcado la pauta de las agendas entre México y Estados Unidos. Inevitablemente, más allá de lo del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque el éxodo de mexicanos, de connacionales y de centroamericanos también sigue incontenible, el flujo sigue en mayor o menor escala, pero sigue. Entonces, esta mano de obra que de alguna manera allá pues es explotada, está un tanto delegada en sus derechos laborales, todo esto pues ahora se maneja como el voto latino, que realmente es manejado más políticamente que como peso específico, porque igual ahí hay cúpulas que son las que deciden quién va a conducir ese país. Obviamente la pelea entre los republicanos y los demócratas está ahí sobre la mesa, y bueno, por un lado los republicanos, el ala un tanto conservador en los Estados Unidos, los demócratas en apariencia manejando una democracia light, muchas veces muy light, están tratando de enviar un mensaje al mundo de que ahí verdaderamente las cosas se hacen con sentido democrático. Vamos a ver qué tanto se da este sentido democrático, o qué tanto se imponen las cúpulas políticas y los intereses políticos en los Estados Unidos. Pues estamos a unas horas de saber, así es, para dónde vamos a caminar y para dónde va a caminar el mundo norteamericano, porque su presencia en Medio Oriente, su presencia en el Cono Sur, su presencia en Centroamérica pues es evidente, y yo creo que están tratando de aplicar aquella política de América para los americanos, y bueno, pues ahí tiene la disputa con la comunidad europea. En fin, que vamos a ver escenarios que no estaban a flor de piel, pero que ahí están como una situación de debate de futuro, y pues mañana tendremos, o en el futuro tendremos más respuestas, no mañana, sino en el futuro, qué va a suceder entre México y Estados Unidos con estos nuevos gobiernos, por parte de México y por parte de Estados Unidos. Ojalá sea lo mejor. Sin duda un punto de referencia mundial, porque esto incluye a todo el orbe. Estados Unidos tiene la presencia en muchos países, en las guerras, en las cuestiones comerciales, en las cuestiones políticas, e inevitablemente esta decisión que tomen los norteamericanos va a marcar la pauta para los próximos años. Vamos a esperar a ver qué sucede y a ver quién es el que gana. Por lo pronto nos pasamos a lo que es el tema de la reforma laboral aquí en México, que sigue en la discusión, sigue el jaloneo entre las diferentes fuerzas políticas, que es el PRI, el PAN y el PRD, un bloque PAN-PRD muy disminuido, pero que ahí siguen tratando de sacar adelante la reforma laboral. Ayer, lunes, la Cámara de Diputados reanudó la sesión para discutir la reforma laboral. Se dio un jaloneo, se aplazó, se dio un receso. Hoy por la tarde, hoy martes, nuevamente van a abrir la discusión, pero el punto central es el Partido Revolución Institucional de plano tiene una propuesta de rechazo a como mandaron la reforma laboral del Senado de la República.
y se los dijeron claramente. Respetamos su trabajo legislativo, pero no estamos de acuerdo en las modificaciones que hicieron. ¿Cuáles son los dos puntos centrales en los que no están de acuerdo? Pues, concretamente, lo que es la democracia sindical y la rendición de cuentas. Y aquí contrasta un poco. El PAN quiere que se apruebe tal y como se dio en el Senado, lo cual difícilmente va a pasar. El PRD dice, estamos en contra de la reforma laboral, pero nos pronunciamos en favor de la transparencia sindical y la rendición de cuentas. Cuando eso es considerado por los sindicatos, sobre todo afines al PRI, de que es una clara embestida para tratar de pulverizarlos y tratar de violar la autonomía sindical, que ellos alegan está plasmada en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese es el punto de referencia, sobre todo marcado en el famoso artículo 388 bis, que es ahora el que está en discusión, y que precisamente es lo que promueve la transparencia sindical y la rendición de cuentas. Ahí está atorado el tema. El PAN y el PRD amenazan con hacer un bloque para que esto se vaya a la discusión y a la aprobación. El PRI se mantiene en su postura original, y por lo que se ve, bueno, pues las discrepancias siguen, pero a final de cuentas no camina la reforma laboral, y parece que le empiezan a salir alas más allá de que se vaya a la congeladora, porque el tiempo se agota, y como de alguna manera ya lo declararon que ya no es iniciativa preferente del presidente de la República, pues se va como una iniciativa ordinaria, y ahí puede pasar en comisión un buen rato. ¿Por qué? Porque hay una situación, el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, que recibió la aportación de muchos votos de los sindicatos, pues seguramente ha analizado que no le conviene entrar con broncas con los trabajadores. Entonces, es de lógica pensar que un nuevo presidente pues no va a gobernar con una ley mandada en los últimos meses, en los últimos instantes de un gobierno que ya está totalmente en la despedida y a la deriva. Ahorita ya no importan las políticas públicas, ya no importa la pobreza, ya no importa la salud, ya, o sea, están en la despedida. Calderón en sus inauguraciones, pidiendo las golondrinas en cada estado donde llega, en fin, algo así como algo muy romántico, ¿no? Algo muy sentimental, de que pues nos quiere tocar el corazón de los mexicanos cuando deja toda una estela de facturas pendientes. Pues yo creo que si pudiéramos hacer un señalamiento, diríamos que es una iniciativa que ya venía muerta. Entonces nadie la mató, ya venía muerta. Y la situación es muy clara, es decir, si es una circunstancia política de un gobierno que está culminando, que tenía toda una serie de elementos para analizarse, para discutirse y demás, bueno, pues la otra parte, la parte legislativa, pues tiene también sus puntos de vista y sus argumentos, que yo creo que están chocando con esta iniciativa que mandó el presidente Felipe de Jesús Calderón. Entonces, yo creo que, ¿por qué tiene que ser hasta el 11:45 todas las propuestas que tienes como jefe del Ejecutivo? Estamos viendo ahorita, por ejemplo, que hay un descubrimiento en el Golfo de México, donde solamente en Tamaulipas vas a tener el 40% de la reserva petrolera de futuro de los nuevos pozos. Estás inaugurando una serie de carreteras por todos lados, donde tú ves las imágenes, o ustedes ven las imágenes, y dirán, bueno, ¿esto por qué no se hizo antes? O sea, ¿por qué no se mostró eso? ¿Por qué no se vinculó la acción de gobierno con la sociedad para ir a la par en las políticas públicas de las que tú hablas, aterrizadas, consensuadas con la sociedad? ¿Qué es lo que pasa con los políticos? Hoy nos distraemos con la reforma laboral, y el gran debate está ahí, cuando, hombre, en Michoacán hay un problema verdaderamente serio, de fondo y de forma en materia educativa, cuando en la zona norte del país la violencia está generalizada y la muerte aparece en cada uno de los municipios, en cada una de las regiones, y hay un sentimiento de frustración y de intranquilidad de la parte de la sociedad. No es posible que alguien
Y mira que lo comento porque justo el día de ayer me lo decían, los Zetas tengan un retén preestablecido cuando vas a entrar a México y estén ahí a ojo visto y estén cobrando su cuota, 500 pesos por cada persona, y adelantito está el retén federal. Bueno, pues solamente esto sucede en México y sucede en el debate de los que siempre están debatiendo, pero que no ven la realidad del país. Yo lo único que digo es que sí se necesitan acciones mucho más concretas, y el debate, qué bueno que haya debate, es importante, pero no nos vamos a pasar debatiendo por todo cuando el país está requiriendo de cosas verdaderamente importantes, como la que platicábamos hace un rato, la situación del IMSS en materia de lo que tú traes para explicar, en materia de finanzas, las pensiones, que es verdaderamente el talón de Aquiles de todo esto. La exposición del director del IMSS en relación a que ha habido ahorros, que ha habido ahorros aquí para allá, bueno, no ha llegado a la sociedad los ahorros que él está diciendo, al contrario, lo que sí llega es la ineficiencia de algunos trabajadores en el IMSS que no tienen el mismo concepto ni la misma forma de ver el servicio a la colectividad, Javier. Así es, y el tema de la reforma laboral pues va vinculado con la situación del IMSS. Precisamente rinde su informe Daniel Caron, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué la reforma laboral va vinculada con el IMSS? Porque en la reforma laboral el gobierno de Calderón está vendiendo el asunto de los beneficios de una reforma que en apariencia sacarían al país de todo el problema del desempleo que enfrenta y que habría trabajo formal. ¿Por qué hablamos de trabajo formal? Porque es el trabajo que aporta recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social. No perdamos de vista que el IMSS vive de una parte del presupuesto federal que se le asigna y otra parte de las cuotas obrero-patronales. Por eso es un organismo tripartita, en el que aporta el gobierno, aportan los trabajadores y aportan los empresarios. ¿Qué ha pasado? El empleo formal ha bajado, por lo tanto los ingresos del IMSS pues, se han caído. ¿Por qué? Porque ha crecido el trabajo informal. En el trabajo informal ya hay un rango de 16 millones de mexicanos, de gente que diariamente se levanta a ganarse el pan de cada día en algo que le deja más que un simple salario de 60 pesos en un trabajo formal. Entonces, esto le ha pegado también al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quiénes son los que aportan? Pues precisamente son los trabajadores sindicalizados, las empresas, las que aportan las cuotas obrero-patronales, que van por cantidades iguales. Esto de alguna manera viene a reforzar las finanzas del IMSS, pero se ha hecho un boquete en la cuestión de las pensiones y jubilaciones, porque ha crecido el número de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en esto pues son pensiones que oscilan entre los 3,000 y 3,500 pesos, y eso si bien les va, más o menos, pero que como ha crecido horizontalmente todas las jubilaciones, pues el dinero ya no alcanza, a tal grado que el gobierno ha tenido que recurrir, en este caso a la reserva estratégica, incluso del propio presupuesto federal, para cubrir oportunamente, mes con mes, el pago a los pensionados y jubilados. Pero a ver, Javier, ¿esto cómo repercute también? Vamos a ver una situación. Se habla del contrato colectivo de trabajo del IMSS, que ha sido una carga, que es una fuga de dinero a través de las prestaciones que tienen, de todas las partidas presupuestales, pero también hay otro rango que no debemos perder de vista, que diríamos de la élite de servidores públicos que gravitan en el IMSS y que tienen sueldos casi a los de la Presidencia de la República, y esos son los que se llevan la mayor parte de todos estos recursos. Habría que analizar cuántos están ahí en ese sector de confianza que se le llama, porque creo que hay más generales que apaches en el instituto. Entonces, pues si los generales son más que la fuerza estratégica laboral, pues entonces entendemos el boquete como se vino. No sé, ¿tú qué opinas? No, yo estoy de acuerdo en tu planteamiento, pero sí valdría la pena hacer una revisión del sistema de pensiones. El sistema de pensiones fue ideado en razón del estatus de vida de casi uno de nosotros. Es decir, hace 35 años
los mexicanos vivíamos 45, 50 años. Hoy nuestro nivel de vida se va hasta los 70 u 80 años. La estimación de los costos-beneficios en todo esto iba en razón de todo eso. ¿Qué sucedió? Que de repente se rompe todo un esquema de proyección matemática de los actuarios y dicen, bueno, ya están viviendo, bueno, ¿y cómo vamos a suplir esto? Entonces, no hay un estudio serio que determine o que permita clarificar este tipo de circunstancias de futuro. Lo que tú señalas. En México se estima que hay 8 millones de adultos mayores, más o menos, de los cuales asegurados se estima también casi 2 millones y medio de personas que están con su pensión. Esto significa, y de acuerdo a las proyecciones, que en los próximos años vamos a tener o vamos a ser muchísimos más los que tengamos mayor edad y tengamos necesidad de una pensión. Pero entonces, ¿cómo se va a soportar todo esto? Yo creo que esos son los problemas de fondo que se deberían de estar analizando, no solamente en el gobierno, en el sector privado, en el área política, en la parte académica, que ya hubiera una mesa o un consenso de esta naturaleza para enfrentar los retos del futuro, Javier, porque ahorita nos la pasamos en una pirotecnia o una verborrea en todos los terrenos, pero los problemas de fondo yo creo que no lo estamos tocando. ¿Por qué? Yo la verdad es que, igual que tú, a veces me descontrola mucho ver, por ejemplo, en los programas de televisión, análisis sin sustento, sin datos, ni nada. Igual que los políticos, una pirotecnia verbal y duro, pero ninguna propuesta real, ninguna posibilidad de mejora en los ámbitos que realmente nos interesan. La seguridad, la generación de empleos para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para nuestros amigos. Eso los sindicatos deberían de tenerlo como norma para mejorar las condiciones. El comercio informal, bueno, pues para nadie es desconocido que hoy vemos en las calles cantidad de gente que tiene necesidad de trabajar, pero que también no aporta un solo centavo para la parte de los servicios públicos y que de alguna manera, Javier, también tiene necesidad porque usas los servicios. Hay colonias aquí donde pagas 60 pesos de predial cuando el valor catastral de esto es de millones de pesos. Bueno, esa disparidad está avalada por una ineficiencia gubernamental y no solamente aquí, en todo el país. Entonces yo creo que deberíamos de meternos a una reflexión mucho más seria en donde lo que tú planteas, que tiene todo el valor del mundo, es decir, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Qué es el compromiso de esta nueva administración? Yo creo que tiene que meter los dientes a cuestiones como el IMSS, porque es la parte más sensible y es el único organismo donde la gente va a atenderse, porque no tiene otra opción. No tienes un seguro de gastos, el grueso de los trabajadores. Sí, y tú que tienes tanta experiencia en la parte sindical, bueno, pues yo creo que también sabes de antemano que a veces hasta a los líderes se les olvida, porque viene el proceso electoral y las partes como esta, que es verdaderamente importante, la parte tripartita funciona, pero a veces los que están ahí también están buscando su jubilación, Javier. Es impresionante que nada más van allí. Yo conocí a algunos que estaban ahí años y años, nomás esperando que los jubilan. No, tampoco eso puede ser. No, y eso se da no nada más en el IMSS. Si revisamos, como tú dices, lo grave que está el sistema de pensiones en México, nos remitimos a Pemex, nos remitimos a Comisión Federal de Electricidad, al Banco de México, que son instituciones que dan jubilaciones y pensiones por encima de la media nacional. Un director del Banco de México, pues nada más hay que calcular cuánto se lleva mensualmente de pensión. Un ministro de la Suprema Corte, un magistrado, tienen pensiones superiores a los 100,000 pesos. O sea, una disparidad. Cuando un trabajador normal de una industria, de una empresa, pues tiene una pensión de 3,500 pesos que apenas le alcanza ¿para qué? Pues para medio comer y para medio vivir. Por eso la mayor parte de los pensionados viven con sus familias, algunos, y algunos viven en condiciones deplorables. Entonces, ¿qué hace el pensionado? No me alcanza el dinero, pues me voy a acercar con el hijo, con la hija, con los familiares,
y pues ahí la voy llevando, por lo menos no pago luz, no pago gas, y pues con lo que me dan, con eso voy medio comiendo. Entonces, ¿qué tanta falta hace una reforma? O bien, entrar, como tú dices, al fondo del problema, porque el hecho de que den esa pirotecnia de un informe del IMSS, de que ahorramos en la compra de medicamentos el equivalente a 2 años, pues nada más hay que ver las clínicas, y usted, estimado teleauditorio, algunas familias ha estado, que lo atiende el doctor, pero le da una receta, y cuando sale, ¿qué cree? Pues que no hay medicamentos. Entonces, si vamos a ahorrar de medicamentos para pagar jubilaciones, pues yo creo que está mal, hay un desequilibrio total. Y les voy a dar unos datos. El déficit de operar el seguro para la familia es de 24,190 millones de pesos. Es decir, se invierte el 50% más de lo que se percibe de las personas que se inscriben al IMSS. Muchos de ellos, personas ya afectadas por enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el VIH-Sida, sin dejar de lado el pasivo de los jubilados. Este pasivo de los jubilados representa nada más 39,644 millones de pesos. O sea, es una carga, es una bomba de tiempo que está ahí, y que según esto pues requiere una cirugía mayor, por lo que dicen aquí los que manejan el IMSS. Pues sí, pero si nos vamos de cirugía en cirugía, pues al rato ya no va a haber dónde meterle el bisturí al IMSS. Por un lado, 9 millones de personas se atienden en el IMSS, ganan de 1 a 3 salarios mínimos, ¿sí? Se trata de un sector que absorbe el 50% de los 57,000 millones de pesos destinados a esas enfermedades crónico-degenerativas. Es preocupante, la verdad es que es preocupante, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto es uno de los puntos, y así nos vamos por cada uno de los sectores, como dice Javier: educación, seguridad, y ya vemos que toda la estela que está dejando el calderonismo cada vez crece más en sentido negativo, más allá de los discursos que nos emiten diariamente y de los buenos oficios que tiene todo su equipo de comunicación para decir que este país queda, como diciendo, en tablas, lo dejamos muy bien. Pues ya vimos que no, este es uno de los puntos. Jubilaciones afecta a todo el país y a todas las familias de este país, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Yo creo que tenemos que entrar a este análisis, y seguramente los que van al sector salud por parte del nuevo gobierno van a tener un paquete, es un paquetazo el que van a tener que enfrentar para recomponer todo esto. Yo nomás quiero ver que empiecen a meterse, echar un clavado a todo esto, y van a querer salir corriendo. Las cosas no están tan bien como nos dicen. Bueno, ya inclusive tenemos una estela, pero esta es la de la corrupción, que está por aquí muy cerquita. Entonces, si queremos simbolizar... Oye, por cierto, es una ofensa. La verdad es que... Es una ofensa, visto con la Torre Mayor, parece un poste mal cuadrado, eso, ¿sí? Y ahí estuvo Lujambio, que hoy lo traen por... Les corre así algo como billetes o algo así. Lo costaba 400 millones de pesos, se fue hasta 1,000 y tantos millones. ¿Dónde quedó esta luz? Digo, aquí, no quisiéramos hablar de la gente que no está, pero Alonso Lujambio fue uno de los artífices de todo este proyecto, y que a final de cuentas terminó en una especie de basofia que nadie pela, todo el mundo pasa por ahí, voltea a verla y dice: y bueno, esos cuadros de cemento, ¿qué onda? No me dice nada. Yo paso en la tarde por ahí de las 7 de la noche, y la verdad es que le veo la corrupción muy cubierta. No la veo tan clara. Está muy... Y si te pones de frente y lo ves como al ángel de la independencia, dices: oye, ese poste como que me estorba para ver. No, bueno, ¿sí? La verdad es que es una pena que tengamos como simbolismo una estela de la corrupción, como así lo conoce todo el mundo. Eso es estela de la corrupción. Y bueno, respecto a lo demás, ojalá, la verdad es que pudiéramos hacer una toma de conciencia todos, porque se nos está viniendo los problemas que aparentemente estaban tan lejanos, hoy nos afecta. Sí, el síndrome de la violencia ya es tema de la familia, del diario. Eso no ayuda al crecimiento de una sociedad que busca alternativas, no ayuda a un desarrollo integral de los niños. Yo nomás quiero ver
no hay una medición real de los niños. ¿Cuál es el efecto de ver todos los días asesinatos, atrocidades, el impacto de que toda se esta tenga, violencia? ¿no? Entonces queremos educar a los niños con una nueva forma de ver la vida, y en la tarde cuando ven la televisión se dan cuenta y tienen un choque brutal entre lo que les decimos nosotros como un punto de partida a la realidad que están encarando. Yo el otro día veía el programa de los jóvenes del Movimiento 132, por circunstancia lo vi, y la verdad es ya que... son 131, Javier. Yo creo que son 131 porque lo vi muy desangelado. No, ya el otro, el vocero ya está en Televisa, ¿no? Sí, pero entonces uno ve la producción de esto y uno se da cuenta que no trae ningún elemento de comunicación. Ejemplo, pero mira, dicen, vamos, nada más para, valga el término de lo que dije, hacen una introducción como de 20 minutos del problema de educación, están tocando el tema del Bester Gordillo, cuando ese problema ya fue casi como hace un mes. Entonces están desfasados y es el viejo esquema de comunicación donde te dan 20 minutos de lo que vas a hablar, pues ya para qué hablas. Entonces es una pena que estos jóvenes, no sé si es por el lavado de cara de algunas instituciones o qué es lo que, pero deberían de tener y deberían de ver más y analizar más a los medios de comunicación para poder ofrecer o poder ofertar una situación que realmente clarifique y no sumarse a este dilema de la incredulidad que mucha sociedad tiene, porque también nosotros nos pega, pues no nos creen. Entonces necesitamos también recuperar credibilidad, y ahí es donde yo terminaría diciendo que necesitamos hacer un pacto de credibilidad, la credibilidad que se logra en el gobierno con lo que tú planteas, en los sindicatos, en la educación, en lo que uno haga del día a día. Javier, esa es la mejor divisa que le podemos entregar a la sociedad, porque de otra manera, Javier, yo creo que estamos contra la pared. Ahora, más allá de estigmatizar este movimiento de 131, porque también los jóvenes merecen respeto, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, son válvulas de escape que se dan esporádicas. ¿Por qué? Porque no hay una forma para los jóvenes de encontrar su ubicación dentro de la sociedad. Por todo lo que tú dices, violencia, desinformación, tergiversación de los hechos, discursos oficiales totalmente manejando una cara que no tiene un gobierno, llega al punto del impacto de la desesperación entre la juventud que no encuentra trabajo, que ve que la educación está endeble. Y entonces dice, están en un dilema que dice, bueno, pues ¿para dónde nos hacemos? Bueno, pues por lo menos vamos a hacer ruido. Pero ¿cuál es el otro problema? El problema es que hay entes de las fuerzas políticas metidos en ese movimiento, que si bien los detectan, obviamente no los corren, y que son los que de alguna manera influyen en esta situación. No estamos estigmatizando, simple y sencillamente estamos viendo que organizarse es una forma de participar, pero cuando ya hay manipulación cambia totalmente las cosas. En fin, yo ahí dejo el tema. La información verídica es lo mejor. Vámonos directamente, ¿qué anda haciendo Enrique Peña Nieto? ¿Qué anda haciendo Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué pasa con el PAN? ¿Sí? Bueno, Enrique Peña Nieto se reunió con intelectuales, con 8 intelectuales, entre ellos Miguel León Portilla y María Cristina Cepeda, entre los asistentes ahí a la reunión. Y hablaron obviamente sobre la cultura, que se comprometió a democratizarla en su próximo periodo sexenal. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto. No estuvieron el grueso de los intelectuales, ¿sí? Simplemente fue un grupo de 8 que incluso bueno, pues dieron sus puntos de vista y todo sobre cómo está manejada la cultura en este país. Seguramente tomaron sus anotaciones. Eso ha sido lo más relevante ahorita de Peña Nieto. No ha habido ningún otro punto más fuerte. Se hablaba de que va a enviar su reforma laboral, otros dicen que no, todavía no se sabe nada. En el PRD, pues López Obrador sigue vendiendo la imagen de Morena por todo el país, cae con muchas broncas en muchos estados, y ahí sigue, y obviamente, bueno, pues solicitará su registro en el momento que marquen los tiempos, ¿no? Por el otro lado, el Movimiento Ciudadano, en el que está metido por ahí Ricardo Monreal, según va a preparar movilizaciones en contra de la privatización de Pemex, que lo trae muy metido el PRD, de la propuesta de Enrique Peña Nieto por la apertura a la inversión privada,
que es otro boleto. Y del PAN, pues del PAN sencillamente se dedica a echarle porras a Calderón de que hemos estado mejor con el panismo que con otros gobiernos. Ustedes ya escucharon cuáles son los claroscuros, saquen sus conclusiones, querido teleauditorio. Y pues yo creo que con eso cerramos. Javier, ¿tenés otro comentario? No, bueno, pues... Algo que te quede en el tintero. No, bueno, me queda la inquietud de saber para dónde vamos como sociedad. Me queda la inquietud de que todos debemos de exponer nuestro punto de vista y tratar de que mejoren las cosas. A lo mejor lo que uno señala, comenta y dice puede ser recogido por alguna persona, y eso sería lo valioso de esto. Nosotros, como tú decías, no vamos a estigmatizar, pero sí sentimos el compromiso de hacer algunos planteamientos que pueden llegar a los oídos de alguien y calarle a más de uno, porque es parte de nuestro compromiso. El estar aquí es una responsabilidad y la asumimos como propia en lo que digamos, en lo que decimos, en lo que comentamos, y yo creo que eso es lo que nos puede permitir empatar con muchos de las personas que nos ven y decirles que lo mejor que puede sucedernos como país es que todos hagamos una contribución porque esto mejore, porque si no, aquí perdemos todos y pierden las generaciones. El barco se hunde y nos hundimos todos. Y yo quiero hacer una propuesta a nuestro teleauditorio. Este programa se transmite a través de YouTube, donde ustedes nos pueden enviar sus comentarios respecto a los temas que estamos tocando, y yo les propondría dos concretos. Uno, sobre la estela de luz, que mejor no quiero mencionarla como dice Javier, y el otro asunto, ¿qué opinan del IMSS? Mándenos sus comentarios, ahí aparecerán en YouTube, por favor. Estamos a sus órdenes para cualquier crítica, ya sea positiva o negativa. Esto mejorará nuestro programa y nos permitirá abordar los temas con mayor relevancia. De esta manera nosotros nos despedimos en una emisión más de nuestro programa Forma Libre, y estamos abiertos para cualquier protesta que ustedes nos envíen a través de la página de YouTube. Nosotros con todo gusto tocaremos los temas. ¿Sí? Se despide de ustedes Javier Cerón Espinosa, su amigo y servidor, Javier López. Gracias. Y nos vemos en otra emisión la próxima semana, gracias a nuestro camarógrafo y productor Josué Cruz Muñiz, y estamos para servirles aquí desde el Hotel Posada Viena en la Zona Rosa. Muchas gracias.